vamos a comenzar a hablar de lo que fue el empirismo, otra de las corrientes filosóficas muy importantes dentro de la filosofía moderna. Les cuento que el empirismo se va a oponer al racionalismo, esta corriente que veíamos en videos anteriores que ponían confianza ciega en la razón al momento de construir el conocimiento. Pero vayamos a ubicar históricamente al empirismo, en un tiempo y en lugar, si se quiere. El empirismo surge en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII. Y va a tener como principales representantes, por un lado, a David Hume, que lo ubicamos entre el año 1711 y 1776. Por otro lado lo vamos a tener a John Locke, otro empirista muy importante, que nace en el año 1632 y muere en el año 1704. Y muy pegadito a Locke lo tenemos a George Berkeley, que nace en 1685 y muere en el año 1753. Ahora bien, vamos a ver qué es el empirismo en sí, porque nosotros estamos diciendo que es una postura, una corriente filosófica que se opone al racionalismo dentro de la filosofía moderna. Vamos a definir al empirismo entonces como una teoría filosófica, como una corriente filosófica que considera que la experiencia es el origen de nuestros conocimientos, es decir, que la experiencia es la única fuente válida de conocimientos. Entonces, corriente filosófica que considera a la experiencia como la fuente o como la única fuente, válida de conocimiento. Recordemos que, a diferencia del empirismo, el racionalismo, como veíamos en el video anterior con Descartes, inclusive en la introducción que habíamos hecho a ese tema, no era la experiencia, sino que era la razón, la confianza ciega en la razón, la única fuente válida de nuestros conocimientos. Para los empiristas, a diferencia, va a ser la experiencia, ellos van a tener confianza ciega en la experiencia. Pero resaltemos las características del empirismo para que nos quede bien en claro este tema. Primer característica a tener en cuenta, y ya nos vamos dando un poco una mínima idea de esto, el origen de nuestros conocimientos para los empiristas está en la experiencia. El origen de nuestros conocimientos está en la experiencia. Básico para comprender a los empiristas, que entendamos esto. Vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla con la primera característica entonces que nos dice que el origen de nuestros conocimientos está en la experiencia. Aún más, para los empiristas no existen las ideas innatas, recordemos aquellas que poseemos sin necesidad de tener de la experiencia, son aquellas que están en nuestra mente apenas nacemos, sino que nuestra mente es una especie de hoja en blanco. La mente humana es una hoja en blanco, una tabula rasa, como dicen ellos, que nosotros vamos llenando o que se llena de conocimientos gracias a la experiencia. El origen del conocimiento es la experiencia. Nos tiene que quedar bien en claro esto. Es el único criterio de verdad. La experiencia es el único criterio de verdad. Pero pasa lo siguiente.
El conocimiento del hombre, y ya si se quiere podemos incluir una segunda característica, el conocimiento del hombre es limitado por la experiencia. Es limitado por la experiencia. Lo que los empiristas nos van a decir con respecto a esto es que sobre algunas cuestiones solo podemos tener un conocimiento relativo o probable. Entonces, nos tiene que quedar en claro que sobre algunas cuestiones solo tenemos un conocimiento relativo o probable, como decíamos, por esto mismo, porque el conocimiento del hombre va a ser limitado por la experiencia. Ahora bien, ellos, los empiristas, y si quiere lo podemos incluir como una tercera característica, se van a basar en el método inductivo para conocer. Método inductivo propio, como sabemos, de las ciencias fácticas, de aquellas que estudian los hechos de la realidad. De las ciencias fácticas. Para que repasemos un poquito este método inductivo, recordemos que un método inductivo es aquel que obtiene conclusiones generales a partir de datos particulares. Obtiene conclusiones generales a partir de datos particulares. Vamos a agregarlo para que nos queden bien en cuenta cómo se sigue este método. Recordemos un poquito cómo son los pasos del método inductivo. Primero está la observación y registro de los hechos. Observación y registro de los hechos. Claro está que no podemos hacer esto sin el uso de la experiencia. Como segundo paso tenemos el análisis y clasificación de estos hechos. Como tercer paso dentro del método inductivo tenemos la derivación inductiva de una generalización de los hechos. Derivación inductiva de una generalización de los hechos. Generalización de los hechos que venimos estudiando. Y como cuarto y último paso tenemos una contrastación. Contrastación. Muy bien, estos son los pasos entonces del método inductivo propio de las ciencias fácticas del cual se va a basar el empirismo, los empiristas como veíamos Hume, Locke, Berkeley. Inclusive, para los empiristas les cuento, la validez de las teorías científicas depende de la verificación empírica. Es necesaria entonces la verificación empírica. Clave para entender el empirismo. Recordemos, la validez de las teorías científicas depende de la verificación empírica. Entonces, como características principales, y volvamos ya a nuestros amigos que los teníamos aquí, como características principales del empirismo, tenemos que el conocimiento se basa en la experiencia, que nuestra mente es una hoja en blanco, que gracias a la experiencia podemos ir llenando de conceptos y también que se van a basar en un método inductivo, como vimos, paso por paso, para poder llegar a los conceptos y a las verdades. Siempre recordando que toda teoría científica depende de la verificación empírica y que nuestro conocimiento es limitado por la experiencia y que sobre algunas cuestiones solo podemos tener un conocimiento relativo. En el próximo video vamos a estudiar a este hombre, a John Locke, y vamos a ver qué nos dice y cómo nos explica un poquito más sobre el empirismo con la teoría que él desarrolla. Gracias por acompañarnos hasta aquí.
Vamos a comenzar a estudiar la filosofía de John Locke. John Locke es considerado uno de los filósofos más importantes del empirismo, corriente filosófica de la filosofía moderna que, recordemos, ponía fe ciega en la experiencia a la hora de conocer, y también es considerado el padre del liberalismo inglés. Por ende, esto ya nos da la pauta que John Locke era inglés y nace en el año 1632 y muere en el año 1704. Les cuento que a John Locke también le preocupaba cuál era el origen, el alcance o, si se quiere, la esencia del conocimiento, es decir, cómo podía conocer el hombre. Y por ende, él va a hacer un estudio, va a desarrollar su propia teoría del conocimiento, donde en una de sus obras más importantes, conocida como Ensayo sobre el entendimiento humano. Y los invito a que leamos una frase que él ha publicado, que ha redactado en esta obra tan importante. Vamos a ubicarla aquí. Él ahí, con respecto al conocimiento y con respecto al conocimiento posible en el hombre, va a decir: todo hombre tiene conciencia de que piensa y siempre está pensando ideas. Está fuera de toda duda que los hombres poseen en sus mentes varias ideas, como blancura, dulzura, elefante, ejército, etc. Es decir, Locke no cree en las ideas innatas. Recordemos, las ideas innatas, tal como planteaban los racionalistas, eran aquellas que estaban en nuestra mente y que no dependían de la experiencia para existir en ella, sino que se preguntará a Locke cómo llegan estas ideas a la mente del hombre. ¿Cómo es posible que el hombre llene su mente de ideas? ¿Cómo llena su mente de ideas? ¿Y por qué se va a hacer esta pregunta nuestro amigo Locke? Porque Locke considera que la mente es una hoja en blanco. Para hacerlo más gráfico, un niño al nacer tiene su mente en blanco. La mente de un niño es como una hoja en blanco que va a tener que llenar de ideas a lo largo de toda su vida. Ahora bien, entonces vemos cómo Locke dirá, en primer lugar, que la mente es como una hoja en blanco vacía de ideas. ¿Y cómo se va a llenar? ¿Cómo llena esta hoja en blanco? Locke nos va a decir que el hombre llena su mente por medio de la experiencia. Pero seguramente a ustedes les faltan un montón de datos más para poder comprender esto. Vamos a quedarnos con la experiencia, concepto fundamental. ¿Por qué? Porque Locke dice que en ella se funda todo nuestro conocimiento y de ella surge el conocimiento. Se funda y surge el conocimiento, por supuesto, del hombre. ¿Pero cómo? Locke dice que mediante la observación conocemos de dos formas: con los sentidos, observación, entonces conocemos de dos formas: mediante los sentidos, es decir, de forma externa, y también va a decir que conocemos de forma interna. De forma interna. ¿Y cómo conocemos de forma interna? Él dice mediante o gracias a diferentes operaciones de nuestra mente. Gracias a diferentes operaciones que realiza nuestra mente. De nuestra mente. Es decir, reflexionando sobre aquello que conocemos gracias a los sentidos. Reflexionando. Muy bien, pero vamos a estudiar un poquito esto nuevamente. Estas son dos operaciones de la mente, va a decir. Nosotros tenemos
si se quiere, una operación externa, la de conocer por medio de la experiencia, por medio de los sentidos, y otra forma interna o por medio de la experiencia interna que poseemos, que conocemos gracias a diferentes operaciones de nuestra mente. Entonces, tenemos dos formas de conocer, una interna y otra externa. Primero, nos va a decir Locke, nuestros sentidos conocen los objetos, las cosas particulares y sensibles del mundo, por ejemplo, una mesa. Es decir, esto llega a mi mente gracias a las percepciones sensibles de acuerdo a cómo éstas me afecten. Así, por ejemplo, yo obtengo la idea de madera, marrón, dura, al conocer una mesa, gracias a la ayuda de mis sentidos, de estas percepciones sensibles que yo tengo cuando conozco, por ejemplo, una mesa, como decíamos. A este conocimiento por medio de los sentidos, Locke lo llama sensación. Sensación. Pero nos falta una segunda forma de conocer, esta forma interna. La otra fuente de conocimiento, dirá Locke, con lo que la experiencia abastece nuestra mente de ideas, es la percepción de las operaciones de nuestra mente, por supuesto, dentro de nosotros, estas diferentes operaciones que realiza nuestra mente. Operaciones que se aplican a las ideas que en un primer momento fueron captadas, como decíamos, por nuestros sentidos. Y gracias a esto, nos dice nuestro amigo Locke, nosotros podemos formar ideas que no dependen de lo sensible, es decir, de la sensación, pero sí de las operaciones de nuestra mente, como por ejemplo, podemos dudar, desear, razonar, conocer, es decir, reflexionar. Esto procede de lo que Locke llamó sentido interno. Sentido interno. Es decir, la segunda forma de conocimiento va a ser la reflexión. Vamos a ver qué nos decía él. Les voy a leer un poquito lo que nos decía él en su ensayo sobre el entendimiento humano. Él ahí nos decía que la reflexión es la comprensión que posee la mente de sus propias operaciones. La reflexión, entonces, es la comprensión que posee la mente, es decir, la mente de cada uno de nosotros, sobre sus propias operaciones. Sobre sus propias operaciones. Pero sigamos aún más, por cuya razón también obtenemos ideas. Entonces, Locke va a decir, y esto es fundamental, no puede haber reflexión si no hay sensación. Debe haber como condición sensación. Yo no puedo reflexionar sobre aquello que no conozco. ¿Y cómo conocemos? Por medio de la experiencia. Es decir, por medio de los sentidos. Recordemos que las cosas del mundo exterior nos afectan a nosotros. Ahora bien, Locke va también a decirnos lo siguiente, y prestemos mucha atención. Él dice, examine cada uno de sus propios pensamientos e investiga atentamente su entendimiento. El que considera atentamente el estado de un niño, pensemos en un niño que recién nace, hallará pocas razones para imaginarlo lleno de ideas, que constituyen el material de su conocimiento futuro. Entonces, lo que nos quiere decir Locke es que un niño no posee muchas ideas, no posee ninguna idea apenas nace. Por ende, Locke va a afirmar que el hombre llega a concebir o a llenar su mente de ideas gradualmente. Es decir, lo que nos está diciendo Locke es que el conocimiento es gradual. Es decir, yo tengo más ideas cuando tengo más experiencia. Porque gracias a la experiencia yo puedo conocer y llenar mi mente de ideas. Entonces, ¿cuándo un hombre comienza a tener ideas?
cuando tiene la primera sensación. Esto es básicamente entonces la filosofía de John Locke. Es pensar la mente como una hoja en blanco que se sirve de la experiencia para poder conocer las cosas y de las reflexiones, las diferentes operaciones de la mente para poder reflexionar sobre estas percepciones sensibles y construir las ideas, es decir, llenar nuestra mente de ideas. Y sobre todo nos tiene que quedar en claro que el conocimiento es gradual. Pero vamos a ver cómo entonces nos diferenciamos de la corriente racionalista, quienes ponían confianza ciega en la razón. Recordemos, cuando hablamos de Locke, Hobbes o Berkeley, estamos hablando de la experiencia como la base de todos nuestros conocimientos. Si tienen alguna duda sobre Locke, pueden preguntarnos y con gusto se la responderemos. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Hola a todos, los invito en el presente video a estudiar el pensamiento político, es decir, la filosofía política de John Locke. Hemos hecho un video correspondiente a Locke donde presentábamos su teoría del conocimiento, donde comentábamos un poquito dónde nace. Locke nacía en Inglaterra, decíamos, en el año 1632 y moría en el año 1704. Por ende, como decimos siempre en los videos de filosofía, todo pensador es hijo de su época y a Locke le tocó vivir, mejor dicho, una época de agitación entre protestantes y católicos propias de la Inglaterra del 1600-1700. Esto lo vamos a ver plasmado, por supuesto, en su pensamiento político, en su filosofía política. La obra que vamos a estudiar en este video, o en la cual vamos a comentar, es esta obra que vemos acá, Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, obra publicada en 1690, y les cuento que esta obra supone, o presenta, mejor dicho, una polémica entre Locke y Robert Filmer. Robert Filmer es un escritor, un teórico político de la misma época de Locke, ¿sí? En donde de alguna manera se va a establecer una disputa entre Locke y Filmer. ¿Por qué disputa? Bueno, porque Filmer va a sostener, a diferencia del pensamiento de Locke, que de alguna manera todo gobierno es necesariamente una monarquía absoluta, es decir, apoyaba ni más ni menos que al absolutismo. Y con respecto a esto va a decir que además el principio de absolutez, de poder, es el que sostiene que nadie nace libre. Entonces, para Filmer, nadie nace libre. Pero sigamos adelante. ¿Por qué? Porque la libertad para Filmer es algo dado por un soberano absoluto. Es decir, apoya, como decíamos, absolutamente el absolutismo en este juego de palabras. Pero claro, decíamos que este segundo tratado sobre el gobierno civil es una respuesta de alguna manera a Filmer que le sirve a Locke para presentar su pensamiento político. Entonces Locke va a sostener, o mejor dicho, el concepto de gobierno para Locke, el gobierno entonces, para este inglés tan importante para la historia del pensamiento, supone que un gobierno, para ser tal, debe estar limitado en sus poderes y tener el consentimiento de sus gobernados. Entonces, el gobierno debe estar limitado en sus poderes. Inclusive a lo largo del estudio del pensamiento político de Locke, vamos a ver cómo Locke es un inspirador de la nueva concepción parlamentarista inglesa, aquella concepción que establece ni más ni menos que la división de poderes. Todos, para Locke, nacen libres, ¿sí? Y será la libertad, por eso decíamos, el leitmotiv de su pensamiento político. Entonces, cabe hacer esta aclaración que para Locke, todos nacemos libres. Importantísimo que les quede bien en claro este concepto. Lo va a responder también a Hobbes. ¿Recuerdan Hobbes, el Leviatán? Nosotros tenemos un video en Educatina correspondiente a Hobbes. Y va a responder a Hobbes, mediado por Filmer, que el problema de la política no es el orden, sino entonces la libertad. Para Hobbes el problema era el orden. Para Locke el problema va a ser la libertad. De todas formas, invitamos a que vean nuestro video correspondiente a las diferencias entre Hobbes y Locke, porque es muy, muy interesante establecer cómo disienten y qué similitudes tienen ellos con respecto a su pensamiento político. Pero volvemos a Locke. Todos nacemos libres para Locke, idea que nos tiene que quedar bien en claro. Y claro, la libertad
es un tema recurrente en la filosofía de Locke porque, como decíamos, él vive en una coyuntura de guerras religiosas. Por eso se preocupa por la libertad, sobre todo en lo religioso. Le va a preocupar la libertad en este aspecto. Él propone la tolerancia entre católicos y protestantes. Entonces propone ni más ni menos algo tan importante para aquel entonces que parecía no existir, que la tolerancia, ¿sí?, entre católicos y protestantes. Por supuesto, en Educatina, en nuestra área de historia, tenemos videos correspondientes a las reformas protestantes de Lutero, de Calvino. Pero bueno, sigamos con Locke. ¿Por qué? Porque en lo económico, Locke vive, claro está, en la época del mercantilismo. El mercantilismo lo relacionamos, por supuesto, con el absolutismo. Mercantilismo, para que ustedes puedan ir ubicándose un poquito. Y claro, el mercantilismo era aquella política económica que consideraba sobre todo que el Estado conducía también lo político. Pero sigamos un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque Locke también va a tratar el tema del poder político. Y cuando nosotros hablamos del poder político, él se va a preguntar por qué un gobierno es legítimo. ¿Qué es el poder político? ¿Qué es el poder político para Locke? Y Locke nos va a responder en su segundo tratado sobre el gobierno civil lo siguiente. El poder político es un derecho de crear leyes para la regulación y conservación de la propiedad, así como para defensa del Estado de perjuicios extranjeros y para el fin y bien público. Importante que ustedes anoten esta definición, por eso la hemos anotado de forma clara. Esto es el poder político para Locke. Inclusive les cuento, el poder político es impersonal. Interesante esta idea del poder político como algo impersonal, es decir, se ejerce a través de las leyes. Se ejerce entonces a través de las leyes. Vamos a ir anotando los últimos conceptos. Ahora bien, Locke sostiene que solo hay gobierno si se obra según las leyes. Los invito a que en el próximo video sigamos indagando sobre el pensamiento político de John Locke. Vamos a introducir nuevos conceptos, vamos a establecer las diferencias entre Hobbes y Locke, dos filósofos, dos pensadores ingleses muy interesantes. Por ende, no dejen de ver nuestros videos. Muchas gracias. Hola a todos, los invito a que sigamos estudiando juntos la filosofía política de John Locke, como venimos haciendo en videos anteriores. Y claro, en aquellos videos correspondientes a este autor tan interesante inglés, nosotros afirmábamos que Locke fue una especie de inspirador de la concepción parlamentarista inglesa. Entonces lo asociamos directamente al parlamentarismo inglés. A su vez, también no dejemos de mencionar que para Locke todo gobierno, para ser tal, debía estar limitado en sus poderes. Entonces, el gobierno debía encontrar un límite en sus poderes. Afirmaba Locke también que todos los hombres nacíamos libres. Libertad, como explicábamos, concepto clave dentro de la filosofía política de Locke. Porque claro, Locke, como todo y un naturalista, y ahora sí nos metemos de lleno en su pensamiento político, nos va a hablar, como nos habló Hobbes en su momento, del estado natural. Y con respecto al estado natural, él también nos va a contar cómo vive el hombre en este estado natural. Y en este estado natural, Locke sostiene que el hombre goza o vive en una igualdad común. Una igualdad, entonces,
común. Pero sigamos con más características de este estado natural, porque dice Locke que todos en este estado tienen la misma fuerza o deseos. Todos, entonces, tienen la misma fuerza, los mismos deseos, claro, ¿para qué? Para obtener cosas, en pos de obtener algo, para obtener cosas. Y sigamos aún más. ¿Por qué? Porque además, dice Locke, y claro, no podía faltar, en este estado natural, todos los hombres gozan de una libertad perfecta. Esta libertad perfecta de la cual gozan todos los hombres, esta perfecta libertad se deriva para Locke ni más ni menos que de esta idea de la igualdad común en la que viven todos los hombres. Igualdad común, igualdad también natural, por supuesto, como lo es el mismo Estado. Pero vamos aún más. ¿Recuerdan cuando hablamos de Hobbes? Cuando hablamos de Hobbes, hablamos ni más ni menos que del tema de la ley natural. Ley natural que en Hobbes era la clave, de alguna manera, de su pensamiento. Para Locke también, dentro de este estado, vamos a hablar de una ley natural que para él logra encauzar la libertad natural. Entonces, logra encauzar, vamos a ponerlo así, la libertad natural. Y sigamos aún más hablando de esta ley natural. Las leyes naturales para Locke son las únicas restricciones en este estado. Entonces, podemos poner las únicas restricciones en el estado natural. En el estado natural, ustedes pueden ir tomando nota de lo que nosotros vamos mencionando. Seguimos hablando de la ley natural. ¿Por qué? Porque Locke sostiene que no puede haber libertad si no hay ley. Entonces, no hay libertad para Locke si no hay ley. Importantísimo, no hay libertad, entonces, si no hay ley. Entonces vemos cómo la ley natural se convierte en una condición de posibilidad de la libertad humana. Es más, lo que nos dice Locke es que la razón coincide con la libertad, es decir, la razón coincide, mejor dicho, con la ley. ¿Por qué? Porque enseña que al ser todos iguales e independientes, nadie debe atentar contra la vida, salud, posesiones y libertad del otro. Entonces, ayuda ni más ni menos que a la autoconservación, vital para poder vivir dentro de este estado natural propuesto por Locke. Vamos a seguir un poquito más. ¿Por qué? Porque ustedes se preguntan, ¿qué es este estado natural? Nos vamos a quedar aquí. Este estado natural, les cuento, no es un estado prepolítico para Locke, sino que este estado natural es un hecho histórico. Inclusive dice que los príncipes y gobernantes viven en este estado natural entre sí. Miren qué interesante ese concepto. Y para poder ir cerrando nuestro video, vamos a diferenciar entre tres tipos de estados que nos presenta Locke. Los tres estados posibles, por supuesto, el estado natural, el civil o social y el estado de guerra, y vamos a ver cuál es la problemática que hace que de uno se pase al otro. Entonces, en el estado natural, el problema es que no hay juez. No hay un juez, o lo hay, es decir, está Dios, pero no tiene fuerza normativa, es decir, no tiene fuerza para aplicar las leyes. Ahora bien, esto hace que se pase a un estado civil. En el estado civil esto se resuelve porque hay juez. Aquí entonces hay un juez, pero el problema es la fuerza para aplicar las leyes, la fuerza que pueda tener para aplicar de alguna manera sentencia.
para aplicar las diferentes sentencias según el caso que lo amerite. Y esto hace que se pase un estado de guerra en caso que no se pueda, en caso que no haya un juez que se maneje de forma efectiva. Y el estado de guerra, entonces, para Locke, solo existe cuando hay ausencia de autoridad civil. Cuando hay ausencia, entonces, de autoridad civil. Muy bien, hemos hecho un repaso sobre las características principales del estado natural en Locke. Los invito a que en el próximo video conozcamos las diferencias en sí y las similitudes en lo que respecta al pensamiento político de Locke y lo que respecta al pensamiento político de Hobbes, sobre todo con respecto a esta idea del estado natural. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí.